pastor dedicado a vivir el sacramento de los pobres. Era una persona sencilla. Tenía la gran capacidad de oír hasta herejes como yo. Quería mucho la gente, la amaba. El recuerdo más bonito que yo tengo en mi vida de Monseñor Isaías es mi casita. Un hombre solidario y justo. Un hombre de iglesia. De un pastor entre el pueblo de Dios al estilo de Jesús de Nazaret. Isaías Duarte Cancino fue uno de esos seres humanos que difícilmente aparece en un mundo como el actual. Era un hombre radical. Fuera de ser rígido, era una persona muy Era un hombre humano. totalmente pobre, desprendido. Tengo que decir, él era de un genio templado. Se comprometió con esta Era un hombre muy cercano a nuestra fraternidad episcopal. Un hombre abierto a los signos de los tiempos. Yo lo conocí cuando él tenía como 14 años, era un adolescente. Y yo recuerdo que don Isaías era un muchacho, era muy serio, un poquito tenso, nervioso, pero muy generoso, muy colaborador, muy sincero, muy transparente, ¿no? Él amaba tremendamente a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos. Monseñor le tocó una época pues muy difícil en la región porque fue la época de mucha violencia, de muchas masacres. Cuando Monseñor decía, hay que parar la guerra, era como lo que se veía venir sobre la zona. En apartado empieza él con unas opciones muy claras. ¿Cuáles? Las opciones por la búsqueda de la paz y la justicia en este país. ¿Cuál es la iglesia que queremos construir en Urabá? Una iglesia que responda a los problemas del hombre de esta región. Y el problema fundamental que vimos fue el problema de la violencia, la ausencia de la paz. Y por eso el compromiso fundamental desde el primer momento en Urabá fue un compromiso con el hombre, en la búsqueda de la solución a su principal problema, que era la falta de paz. Indagó diversos caminos por la construcción de la paz en la región del Urabá. Los guerrilleros que lo debían haber visto conversar con los Castaño se llenaban de sentimiento y de animadversión. Y los paracos que lo vieron conversando y haciendo diálogo con la guerrilla, pues también montaron su circunstancia de enfrentamiento. Él fue un testigo de la realidad, se comprometió con ella y empezó a denunciar todo aquello que destruía al hombre y a las sociedades. Yo no quiero que Jamundí se convierta en un río de sangre y yo no quiero que aquí vaya a suceder lo que sucedió en Urabá y que todos ustedes conocen. Monseñor Isaías tenía el proyecto de solidaridad y de justicia sobre la región del Urabá. Y en todas estas instituciones él se hizo reconocer y tanto la sociedad como la iglesia reconocieron en él un baluarte. Nos enseñó a todos que cada persona, desde la más humilde hasta la más importante en la sociedad, tiene el mismo valor, porque es imagen y semejanza de Dios. Cuando sale Monseñor Isaías a Cali, en el Urabá, se profundizó el silencio.
Monseñor Isaías realmente le dio mucho dinamismo a la arquidiócesis de Cali. Él emprendió muchas obras con un sentido social. Monseñor vino a trabajar, por eso le digo lo de su sotana, era una sotana raída que significa una persona muy comprometida. Y de hecho en su trabajo entiendo que duplicó el número de parroquias y lo más importante, creó unos programas sociales de una trascendencia importante. Aquí promovió muchos colegios, fueron muchas las instituciones que él promovió, porque la educación fue un espacio privilegiado para su labor pastoral. Y entonces una de las cosas que él me decía era, William, la única manera de sacar a los pobres de la pobreza es educándolos. Por eso impulsó enormemente ese proyecto magnífico que tiene la arquidiócesis, que era de los colegios arquidiocesanos, y por supuesto también su ilusión de tener una universidad católica en la comunidad, y por eso se crea el Lumen Gentium. Él creía que el servicio social debía ser diferente. En el pasado el CISBEN se lo dieron a gente que no lo necesitaba. Y la gente pobre tiene urgente necesidad de ser atendida en la salud. Y esperamos que realmente las autoridades busquen una solución a este grave problema. Yo creo que él logró, digamos con éxito, en algunos casos, convocar la cooperación del sector privado e inició obras que posteriormente se consolidaron, como por ejemplo el Banco Arquidiocesano de Alimentos. Cuando nosotros le pedimos pues la creación del decreto inicial que él dio de creación del Banco de Alimentos, le decíamos, bueno, ¿y qué padre va a dirigir el Banco de Alimentos? Y dijo, ¿padre? No, yo no tengo padres, aquí los sacerdotes son muy pocos y están muy ocupados y se deben a sus labores de evangelización en las parroquias. Estos trabajos se hacen con laicos comprometidos como ustedes. La sociedad lo llama y lo calificó siempre como un apóstol de la paz, porque él fue fundamentalmente también un defensor de los derechos humanos. Monseñor siempre pensaba más que en la búsqueda de la paz, porque sí, en la reconciliación social y en la superación de los factores que hacían imposible la justicia social en el país. Monseñor fue abanderado porque le tocó precisamente lo del kilómetro 18, cuando hubo el primer secuestro masivo, luego cuando hubo la iglesia La María, que Monseñor mejor dicho, fue enérgico. Hermanos violentos de Colombia le han hecho un mal inmenso a la ciudad de Cali. Ustedes han atropellado la dignidad de las familias de nuestra ciudad. Y ustedes son los causantes de la miseria, de la pobreza, del desempleo que de aquí en adelante siga surgiendo en la ciudad de Cali. Él nos motivó a crear la Corporación Humanitaria y Social Grupo La María, nos constituimos como persona jurídica y cuando llegó el secuestro del kilómetro 18, que fue un secuestro muy doloroso, vimos a Monseñor llorar. Llamen al obispo si quieren. Bajo el secreto de la confesión yo recibo las coordenadas donde ustedes tienen a los secuestrados y yo me comprometo a ir a traerlos mañana si ustedes me llaman y me autorizan para ir por ellos. Nelva, tengo que ir a hablar con la guerrilla. Venga, yo le doy el cheque de la casa porque yo creo que de allá no voy a volver. Como Monseñor, usted de allá, en el nombre de Dios sí va a volver de allá. Yo no le voy a recibir cheque. Monseñor nos unió aquí en el Valle con una frase que es impresionante. Los queremos vivos, libres y en paz. ¡Los queremos! ¡Vivos, libres y en paz! ¡Vivos, libres y en paz! Sentir la movilización que alcanzó a darse en Cali, donde Monseñor estaba a la cabeza de esa movilización con su grito, los queremos vivos, libres y en paz,
para nosotros era muy sinónimo de vida, era como si nos inyectaran esperanza, que nos inyectaran la fe en que eso se iba a solucionar como efectivamente se dio. Yo quiero en primer lugar presentarle una condolencia muy sincera a las familias de los militares que han caído, a las familias de los guerrilleros que han caído. Quiero presentarle una sincera condolencia al Ejército de Colombia, pero quiero invitarlos a todos a que por encima de odios, de rencores, nosotros nos comprometamos en una búsqueda de la paz. Eso fue Monseñor, un hombre abierto a las necesidades del hombre, a las necesidades de la comunidad. Él pensaba mucho en todo el mundo, pero a lo último se veía muy deprimido, muy agobiado. Él temía mucho de que a mí me mataran. Lo mataron a él. La parábola de la vida de Monseñor Isaías pues fue señalada por esa parábola o esa alegoría del buen pastor que nos trae el Evangelio. Y extrañamente, muere el día de San José. Monseñor era devoto de San José siempre. Segundo, murió en la parroquia del Buen Pastor, ejerciendo su labor. No estaba ni en una comitiva de derechos humanos, ni estaba haciendo proselitismo de ninguna índole. Estaba ejerciendo su labor de matrimonios colectivos, 104. Ámense, respétense, quiéranse mucho. Fueron las últimas palabras de él. Y respétense. Nunca se pierda el respeto. Nunca. Monseñor Isaías Duarte Cancino fue un hombre que por decir la verdad y por ayudar a que el pueblo colombiano identificara las causas más profundas de nuestros conflictos, pues tuvo que vivir también la soledad y finalmente la cruz del martirio, porque pues su sangre fue derramada precisamente por ese temor a que él desencadenara la verdad. Lamentable que uno después de 10 años venga a darse cuenta que los riesgos corridos por tratar de hacer la paz son tan costosos y que no se entienda que para poder hacer la paz hay que hablar con los actores de la guerra. Un día yo le dije, ay, Monseñor, vea, usted no se meta tanto con la guerrilla. Me dijo, vea, Melba, yo ya viví lo que tenía que vivir. No tenía miedo, no le tenía miedo a nada. Para él era claro que el Evangelio no debía ser anunciado con fusiles. Pienso que el que muere por el Evangelio está haciendo la obra de Dios. Tal vez si él hubiera alcanzado a mirar a su asesino y el asesino le hubiera permitido 3 palabras, no lo mata. De ese tamaño era ese hombre. Pero es que todo el mundo lo recuerda muchísimo y hay mucha tristeza todavía después de haber pasado 10 años. Todo el dolor guardado que yo tenía del secuestro de la María, del secuestro del kilómetro 18, el dolor de mis hijos, eso salió a flote cuando mataron a Monseñor. Le quiero decir a Monseñor Isaías que hace mucha falta. Fue una persona muy alegre, una persona feliz, una persona muy amiga. Fue un gran amigo y me dio muchos consejos, muchas guías en la vida. Quienes menos perdimos fuimos sus amigos. Porque cuando una persona ha hecho tanto por uno y se muere, su recuerdo es eterno. Entonces uno no tiene necesidad de estar diciendo que lo perdió. Tiene que estar agradeciendo por haber podido vivir el tiempo suficiente para haberlo gozado como amigo.
Se quiso silenciar a Monseñor, pero hay muchas voces de hombres y mujeres que nos resistimos al silencio. Por eso es tan importante que ese legado se transmita a las nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones vean ese paradigma como una forma de mirar futuro de una sociedad que tanto necesita el énfasis en aquellos valores que él tanto defendió. El legado más importante, amor a la verdad y a la iglesia. Monseñor era radical con la verdad, pero era un hombre totalmente entregado a la misión. De que la responsabilidad de sacar adelante una ciudad, una región, es de todos, del sector privado, del sector público, de la iglesia. Y como cristiano también nos dijo que la Iglesia Católica estaba al servicio de la sociedad. Estar muy cerca de la gente más necesitada en cualquier situación, llámese secuestrados, llámese pobres, llámese indigentes, llámese personas desplazadas. El legado más grande que Monseñor nos ha dejado es el amor familiar en Jesucristo. La educación. Que no nos olvidemos de los pobres. Esa fe en el trabajo de los laicos comprometidos. Como su búsqueda de que la iglesia evangelice con los pies en esta tierra. La memoria de Monseñor Isaías Duarte Cancino en nuestros corazones está viva y queremos seguir trabajando siguiendo su ejemplo y su estímulo por el bien de una Colombia en paz y libre.